Bienvenidos a Ministerios Palabra de Vida, donde la familia es siempre unida. Es una bendición tenerlas acá en la casa del Señor y a través de los medios del internet, cualquiera que sea los medios que usted esté usando, ya sea Facebook, YouTube, y le damos gracias que nos permite llegar hasta sus hogares a través de estos medios. Ya cantamos, ya oramos. Ya le dimos al Señor lo que le corresponde al Señor y ahora vamos a recibir de Él la palabra. Gloria a Dios. Aleluya. Estamos iniciando hoy algo tremendo. En mi Biblia, en el capítulo 21 de Marcos, dice la entrada triunfal de Cristo Jesús. Oiga qué bonito esto. La entrada triunfal. Hoy estamos en lo que llaman Domingo de Ramos, ¿no? ¿Sí o no? Ok. Domingo de Ramos, si usted hubiera entendido qué fue lo que estaba pasando en ese tiempo, cuando Jesús entró a la ciudad de Jerusalén y la gente tiraba palmas, hojas de palmera, en el camino, y él venía montado en un pollino o en un burro, ¿verdad? Y muy pocos hoy en día entienden qué es lo que realmente estaba él demostrando con eso en ese momento. Y nos hemos desviado y hemos hecho del asunto un asunto religioso. ¿Me explico? Más allá que religioso, es un asunto muy espiritual, muy profundo. Porque en ese día que él entró a Jerusalén, ahí comenzó el camino a tu libertad. ¿A qué quiero decir con eso? Bueno, cuando Jesús entra a Jerusalén, ya él sabía de antemano a lo que iba. Lo iban a golpear, lo iban a maltratar y finalmente lo iban a crucificar. Y lo iban a matar en una cruz. Pero él ya de antemano lo sabía. ¿Sí me explico? De antemano. Además, desde que era niño, lo hemos visto en el libro de los Hebreos, que desde que él era niño, él ya sabía que había nacido para un día morir en una cruz, como un vil pecador. ¿Cuántos dicen amén? Y esa es la belleza de mi Señor Jesucristo. Nadie puede ocupar el lugar de Él. Nadie. Perdone que lo diga así, pero es que nadie puede ocupar el lugar de Él. Es más, Él dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Ve? Es el único que desde que nació toda su vida, imagínense un niño como ser humano, aunque Él era Dios, hijo de Dios, porque la Biblia dice que en el principio era el verbo o la palabra, ¿verdad? Y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. ¿Ve? Pero en lo natural, póngase a pensar, en lo natural, usted está condenado a morir en una cruz, desde niño se está dando cuenta de eso. Qué duro haber sido, ¿eh? Inclusive a la edad de 12 años, cuando sus papás vinieron a Jerusalén para dar los tributos y hacían el censo. Cada tantos años hacían un censo allá en el tiempo de Jesús, en la capital, en Jerusalén. Y pues sus padres llegaron con Jesús, un niño de 12 años, y eran tan buenos padres que cuando decidieron regresarse allá a Nazaret, de donde ellos eran, se les olvidó que su hijo no estaba con ellos. ¿Han visto la película Home Alone? Pues este era Jesus Alone. Gloria a Dios. Lo dejaron, se quedó solo. Y claro, ya iban por allá, quién sabe cuántos kilómetros habían caminado. Y entonces ahora sí se despertó la madre de Jesús y dice, ¿y dónde está mi hijo? Vámonos, que hay que regresar a buscarlo. Se regresaron y seguramente preguntaron por ahí, ¿no han visto un muchacho así, Jesús, un jovencito de Dios? Sí, está ahí en el templo. ¿Ah? Y claro, los papás, como padres que eran, le dieron una regañada y le dijeron que hemos estado aquí como locos buscando realmente, ¿verdad? Si lo hubieran buscado, se lo hubieran llevado desde un principio. Pero ¿cuál fue la respuesta que Jesús les dio? ¿No saben que en los asuntos de mi Padre yo tengo que estar? O sea, ya él sabía desde muy antes para qué vino él. No lo tomó por sorpresa. ¿Cuántos dicen amén? No lo tomó por sorpresa. Él sabía desde niño, un día voy a entrar yo a Jerusalén montado en un burro o un pollino. ¿Y qué significa eso de entrar a la ciudad de Jerusalén en un pollino?
Pues los reyes de aquel tiempo, cuando llegaban a una ciudad en son de paz, no entraban con sus caballos, ¿verdad? Del ejército de ellos, sino que entraban montados en un pollino, en un burro. Y eso significaba: vengo en paz. ¿Me están entendiendo? ¿Por qué? Porque cuando Jesús estaba naciendo, una hueste celestial se presentó en los cielos y le dijo a los pastores que estaban cuidando las ovejas. ¿Qué le dijo? Los ángeles le dijeron: buenas nuevas, buenas nuevas. Hoy en la ciudad de Belén les ha nacido el rey. ¿Sí? Gloria a Dios. Pero ese rey decide entrar en paz. Él es llamado en la Biblia el príncipe de paz. Y toma un pollino, o un burrito, y con eso entra. Esa escena la han hecho tan religiosa. A mí alguien me mandó hoy en la mañana una cuestión ahí en WhatsApp. Yo conozco a esta persona, un argentino, un vecino mío, muy dedicado a su religión, ¿verdad? Y entonces, para él, por supuesto, la Biblia dice que cuando Jesús venía entrando, la gente gritaba, Baruch haba Adonai Eloheinu melech haolam. Eso es en el hebreo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Aleluya. Y eso, pues, al no entender la profundidad de lo que Él está haciendo en ese preciso instante, por supuesto, hoy en día nosotros repetimos, pero repetimos de nuestra mente para afuera, de los labios para afuera: bendito el que viene en el nombre del Señor. Tan es así, y eso lo digo por las cámaras, ¿verdad? Por los que están viendo allá, o los que van a ver, los que lo van a ver, han destituido al que le gritaban: bendito el que viene en nombre del Señor, y lo han destituido con imágenes de otros que no hicieron nada por ellos. ¿Me están escuchando? Porque el único que entró montado en un pollino fue el Señor, para abrir el camino. Ahí inicia el camino a tu libertad. ¿Sí? Ahí es donde lo que hemos estado hablando ya por un mes y medio, de que somos libres en Cristo Jesús, de que cualquier pecado que yo haya cometido me fue perdonado, y no solamente perdonado, sino que fue completamente borrado. Ya Dios no tiene memoria de eso. Pero aquí es donde comienza eso. Y usted me pregunta: ¿qué tiene que ver eso con el Domingo de Palmas? Pues es que ahí es donde comienza el camino a tu redención. ¿Me estás escuchando? Él dijo: yo vengo como príncipe de paz, vengo en paz. ¿A qué? A traerles paz a ustedes. A crear un camino, o establecer un camino para que nosotros pudiéramos llegar a Dios. Tan es así que cuando Jesús está colgado en la cruz, ¿sí?, lo habían desfigurado, lo habían golpeado tanto que la misma Biblia dice que ya no parecía un ser humano. Le arrancaron la barba, le metieron una corona de espinos a puro golpe, y no eran espinos cualquiera. Los espinos eran cardios, unos espinos de este vuelo que parecían clavos duros, y donde le golpeaban con el bastón, esos penetraban el cráneo. Me explico. Hágase usted así con la uña, un golpecito aquí, y le va a doler, ¿verdad que sí? Ahora imagínense que le estén golpeando y le estén clavando los espinos, los cardios. Y todo eso lo hizo Jesús con tal de obtener la libertad para nosotros. ¿Me estás escuchando? ¿Sí? En aquel tiempo, por supuesto, muchos morían en la cruz. Tan es así que cuando Jesús está colgando en la cruz, hay dos ladrones a los lados de él. Hay uno de cada lado, ¿sí o no? Eso lo dice la historia. Yo no estaba ahí para verlo, ¿verdad? Lo he visto en películas. Pero la Biblia dice que había un hombre a un lado y a otro lado.
Y uno de ellos entró en razón y le dice: maestro, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Qué interesante, ¿verdad? Y Jesús le dijo: sí, cuando yo llegue, tú vas a estar conmigo. Te digo hoy, pero hoy no es que va a estar conmigo, porque Jesús tenía que morir y descender a lo más profundo de la tierra, que llamamos el Hades, ¿verdad? Al infierno, y estar ahí por 3 días y 3 noches pagando tu deuda, pagando mi deuda como pecador. ¿Me estás escuchando? Aquí es donde comienza, en este instante aquí. ¿Tú crees que él estaba, oh, ya, bien, bendito el que viene en nombre del Señor? No, él viene humildemente, ¿sí? Humildemente. Quizás mucho pastor, mucho predicador necesita aprender de Jesús, ¿sí? Jesús no necesitó una limusina para entrar a Jerusalén. Entró en un burrito. ¿Cuántos dicen amén? ¿Eh? Hoy en día, los predicadores, algunos, se creen más que Jesús, en el sentido de que ellos visten arrogantemente, elegantemente, ¿verdad? Y tienen todo esto, pero nuestro Señor vino humilde. Humilde vino, y así también terminó en la cruz. Humildemente murió, ¿verdad? Humillado porque lo desnudaron, lo golpearon y lo expusieron ante el pueblo que estaba viendo ahí, porque esa gente que estaba viendo la crucifixión se estaban deleitando del castigo de eso, especialmente los que lo mandaron a matar. ¿Sí me explico? Tan es así que cuando ya él expiró, le clavaron una lanza para ver si es cierto que estaba muerto. Y la Biblia dice que agua salió del costado. Los médicos dicen que cuando agua sale del costado es porque ya el corazón se había expandido tanto del estrés, ¿verdad? Y el estrés no comenzó en la cruz, el estrés de Jesús comenzó en el jardín de Getsemaní. La Biblia dice que él sudaba gotas de sangre. Para sudar gotas de sangre es que su corazón está extremadamente agitado. ¿Me estás escuchando? Agitado. Tan es así que en su humanidad, no en su deidad, porque la Biblia dice que él se despojó de su deidad y se humilló, ¿verdad? Hasta la muerte y muerte de cruz. Pero en su humanidad él oró y le dijo: Señor, si hubiera otra manera de arreglar este asunto, ¿verdad? Pero no se haga mi voluntad, sino más bien hágase tu voluntad. Si esa es la forma en que vamos a pagar el rescate de los seres humanos, pues me acuerdo el día que estaba a la par tuya y tú preguntaste: ¿a quién enviaré? Y yo me puse de pie y te dije: heme aquí, yo voy. Y tú me enviaste. Aleluya. Qué cosa, ¿verdad? Estaba en su trono el Señor, allá en su trono de gloria, a la par del Padre, en un lugar donde no había nada de qué preocuparse. Pero Dios en su corazón vio el ser humano en el estado en que estábamos, perdidos, totalmente perdidos. Que Él dijo: ¿y ahora a quién enviaré? Y Jesús dijo: heme aquí, envíame a mí. Y ya usted sabe la historia. Vino el ángel Gabriel, le habló a María y le dijo: María, ¿verdad? Muy favorecida, vas a tener un hijo y el hijo se va a llamar Jesús o Emmanuel, que es Dios con nosotros. Pero eso no es lo que estamos tratando hoy. Lo que quiero tratar hoy, porque le podría pasar aquí 1 o 2 horas hablando de cómo aconteció eso, ¿verdad? De que el ángel le habló y todo lo que sucede ahí. Pero lo importante ahora es entender esto, que todo esto que empezó desde inclusive el nacimiento de Jesús, buenas nuevas para los hombres, buena voluntad para con los hombres. Dios demuestra su buena voluntad para con nosotros desde el mero principio que Jesús nace allá en Belén. Qué interesante. Y nosotros, los humanos, somos tan mal agradecidos, somos tan despistados en toda nuestra vida, que nos olvidamos de este sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Nos olvidamos de que Él pasó toda una juventud
Él no hacía milagros, como en algunas películas lo enseñan, que él hacía pajaritos de barro y volaban. Eso no existe, no está en la Biblia. ¿Ve? Él no hace ningún milagro hasta que el Espíritu Santo viene sobre él cuando él es bautizado en el río Jordán. Y cuando sale de las aguas, dice la Biblia que del cielo descendió el Espíritu Santo en forma de paloma. No descendió una paloma. Esa es otra cuestión que, ¿verdad? Nosotros tenemos el símbolo de la paloma ahí, pero eso es nada más porque la gente necesita un símbolo para relacionarlo. Pero el Espíritu Santo no es ninguna paloma, es un ser, es Dios. ¿Me escuchas? Es el Todopoderoso. Aleluya. Y Él viene y entonces llena a Jesucristo y se lo lleva al desierto para ser supuestamente tentado por el diablo. 40 días estuvo Jesús ahí pasando hambre, ayunando, pero no estaba solo, estaba con el Espíritu Santo, aprendiendo como humano, porque había dejado su deidad. Ya lo conocía antes, pero ahora necesitaba aprender de él como ser humano, porque ahora estaba él en un cuerpo humano. Y tenía que aprender cómo andar juntamente con el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo operara a través de él. ¿Me estás escuchando? Cuando él sanaba a personas, un día le llegaron y le dijeron: Señor, es que tú eres grande. No, grande es solo Dios. Las cosas que yo hago no soy yo, sino el que está dentro de mí. ¿Me está escuchando? Él pudo haber dicho: sí, por supuesto que soy yo el que las hace, si yo soy el Hijo de Dios. Ahí hay que aprender mucha humildad. Mucha humildad. ¿Sí me explico? Y usted no sabe lo que es. Le voy a dar un ejemplo. Cuando yo vivía en Costa Rica, yo nací de una familia pues que tenían dinero. Y eso lo saben los que van a ver esto. Mi papá fundó la compañía Numar, que es la compañía más grande de margarina en todo Centroamérica, o al menos eso era en aquel tiempo. Yo vivía en una casa que teníamos 2 sirvientas y 2 carros y iba a los mejores colegios, ¿verdad? Para que un día perdiera todo. ¿Ve? Porque era mal portado. Mi papá me mandó a una academia militar a los Estados Unidos, acá en Carolina del Sur. De ahí me fui al ejército, me regresé a Costa Rica, me casé, me vine para acá. Y ahí fue donde comenzó la historia pesada, ¿verdad? Venir aquí sin la ayuda de mis padres, sino que uno solo tratar de salir adelante. Entonces, uno se acuerda, ¿ve? La mente lo recuerda, pero estabas también como el hijo pródigo. ¿Se acuerdan la historia del hijo pródigo? El hijo pródigo se va de la casa, ¿verdad? El papá le da su herencia. Se va de la casa y gasta todo el dinero en mujeres, en bares, en casinos. Yo no sé si habían casinos en aquel tiempo, pero gastó todo el dinero. Y de repente vino un hambre muy fuerte en la tierra y no tenía plata ni para comprar comida. Así que ¿qué fue lo que hizo? Se metió en un corral de cerdos para comer la comida de los cerdos. ¿Eh? Y eso refleja muy, muy claro cómo somos nosotros sin Cristo. ¿Me estás escuchando? ¿Cómo somos nosotros sin Cristo? Realmente somos nada, como animales, sin vida, en un charco, viendo a ver cómo sobrevivimos. Cuando la Biblia dice que él entonces razonó, finalmente entró en razón y dice: ¿qué estoy haciendo yo aquí? Si en la casa de mi papá los sirvientes comen mejor que yo. Y decidió regresarse a la casa. ¿Y qué fue la gran sorpresa? Que cuando va regresando a su casa, ve un viejo parado allá en la entrada de la casa o del terreno, y era su padre que lo había estado esperando por años a que regresara. Ve, y así está Papá Dios hoy en día. Papá Dios está ahí esperando a que tú regreses a casa. Amén. Aleluya. Esperando a que tú regreses a casa. Él no te quiere ver en el charco con los cerdos comiendo. Yo que sé que comían en aquel tiempo los cerdos. Yo le digo, cuando yo estaba en el ejército en Dinamarca, en el invierno,
cuando cae nieve fuerte y estamos a menos 10 grados centígrados o menos 20 grados centígrados, y usted tiene que dormir en un lugar, el mejor lugar para dormir es en un establo de cerdos. Está calientito, ¿ve? Pero aquello está que apesta, ¿eh? Y es tanto el olor que se le pega en el uniforme. Y cuando uno llega de regreso a la base, ya sé dónde dormiste, hijo. Porque hueles a cerdo. ¿Me estás escuchando? Es una anécdota, es real. A mí me pasó, yo dormí. ¿Por qué? Porque el estiércol de los cerdos lo mezclan con paja, pasto o lo que sea. Y eso cuando se está pudriendo, cuando está fermentando, lo que pasa, yo no soy químico ni bioquímico ni nada de eso, se calienta, produce calor, ¿eh? Y es un perfecto lugar, pero hueles a cerdo, ¿sí? Y ya cuando uno llega, pues tiene que, a veces siente uno que se lavó y se bañó y el olor sigue ahí porque se le penetró, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver todo esto con la entrada triunfal de Jesús? Pues que aquí es donde comienza la libertad, aquí es donde Jesús va a llegar a un lugar en su propia vida de Él, donde está colgando en la cruz y está pensando en Rosarito y dice: Rosario, te extiendo mi mano, ven, sal de ahí. Juanito, aquí estoy en la cruz, sal de donde estás. ¿Ve? Y está en cada uno de nosotros en responder al llamado de Jesús. ¿Sí? Él llama a todos los corazones. Inclusive un versículo que usamos mucho en cuestión de evangelización es Apocalipsis 3:15, que dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, a la puerta de tu corazón, ¿verdad? Y llamo, si alguno abre la puerta y me deja entrar, yo entraré y cenaré con él y él conmigo, o ella conmigo y yo con ella, que es un símbolo. Ayer estaba yo con unos iraníes, fui a inspeccionar una casa. La costumbre de las gentes del desierto es invitarte a comer en su casa o en su tienda. ¿Ve? Porque eso es lo más grande, eso es el compañerismo más grande que puede haber. Y si tú no aceptas la comida de ellos, es una ofensa. Pero el hecho de dejarle que venga a comer y comer tú conmigo y yo contigo, estamos compartiendo. ¿Sabes por qué es así? Porque ahí no hay platos, como nosotros usamos platos hoy en día. Comen todos del mismo lugar, con la mano, o tal vez con el pan árabe, la pita bread. Pero no se come con cubiertos, eso no existía en aquel tiempo. Así es que cuando tú dices comamos juntos, estás diciendo vamos a compartir juntos. Esto es un convivio, un compartir de tú y yo. Y eso es lo que Dios quiere con nosotros. Para eso viene Jesús entonces humildemente en un burrito. Y claro, la gente decía: ya llegó el rey y este nos va a liberar ahora mismo, sin pensar que lo que estaba haciendo él no era nada en lo natural, sino en lo espiritual. ¿Me estás escuchando? Tan es así que todavía el día que él se iba a ir, que iba a ser quitado de la tierra, sus discípulos, los grandes burros, esos sí eran más burros que el burro que él andaba, le preguntaron: Señor, ¿es este el tiempo en el que tú vas a restaurar el reino de Israel? No habían entendido todo lo que había hecho el Señor. Y él les dice: no, esto no le corresponde a ustedes saberlo, eso está solamente en mi Padre. ¿Ve? Ni Jesús mismo sabe cuándo va a regresar. Pero sí le puedo decir una cosa: de que va a regresar, porque está escrito, como también estaba escrito que un día la jovencita virgen en el sentido que era señorita, ¿me escuchas? Era una jovencita, una damisela de unos 15, 16 años. ¿Ve? Pero estaba profetizado que la damisela iba a tener un niño que iba a ser Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Me están escuchando? Ya estaba profetizado en el libro de Isaías, como también está profetizado que ese niño que nació de esa mujer hoy en día ya no es
un simple carpintero, sino que es el Rey de Gloria. Y que va a regresar entonces ya no en un burro, sino que va a regresar en su caballo, aleluya, con su corona bien puesta. ¿Me estás escuchando? Aleluya. Pero para él llegar a ese lugar tuvo que pasar, usted no tiene la menor idea de todas las tragedias que le pasaron a Jesús para llegar hasta el lugar donde él fue coronado Rey de Gloria por todos los siglos. Y le fue dado un nombre que está sobre todo nombre. No hay nadie en esta tierra, ni fuera de esta tierra, ni abajo de esta tierra, ni en ningún otro lado que tenga el nombre de Jesús. ¿Ah? En hebreo sería Yeshua HaMashiach. Yeshua. No hay otro nombre debajo del cielo por medio del cual podamos ser nosotros salvos. Así es que no llame a su abuela, ni a su abuelo, ni a su... ¿verdad? Porque ellos no le pueden ayudar. Tal vez le pueden predicar la palabra. Y si usted escucha la palabra, ¿verdad? Y fe crece en su corazón, y usted recibe a Jesús en su corazón y lo confiesa con su boca, entonces todo este sacrificio que hizo Jesús hasta morir en la cruz, y eso no fue todo. Porque en el Salmo 22, si tú lees en el Salmo 22, que es un relato profético de lo que iba Jesús a estar pasando en esa cruz, donde ahí mismo en el Salmo dice, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y dice que toros de Basham y perros lo rodeaban. Esos eran demonios que estaban esperando que él muriera, que él entregara su espíritu, para que entonces lo llevaran de ahí al infierno a pagar lo que tú y yo debíamos haber pagado. ¿Me estás escuchando? Si usted me encuentra una persona, además de Jesucristo, que haya hecho ese sacrificio, no solo de morir en la cruz, porque muchos morían en la cruz en ese tiempo. ¿Sí? La cruz era la entrada para Jesús, porque fue hecho pecado en la cruz. Dice la Biblia que maldito todo aquel que cuelga en un madero. Nadie más que Jesús, ni José, el papá de él, murió en una cruz. El que murió en una cruz fue Jesús. Quedemos eso bien claro, ¿sí o no? ¿Me estás oyendo? Él fue el que murió en la cruz. Nadie más murió en la cruz. Y por cuanto estaba colgando en una cruz, fue maldito. No porque él fuera malo, porque él era inocente, nunca pecó. Pero a él le imputaron todos mis pecados. El día que él estaba en la cruz, vinieron y me quitaron a mí el acta que estaba en contra mía, acusado por pecado de esto y esto y esto y esto. Una lista que yo no le cuento. Aquella lista tiene que haber sido enorme, de todos mis pecados que había cometido, que estaba cometiendo y que iba a cometer. Todos mis pecados los pusieron en la cruz, y Jesús simplemente dijo, consumado es, pagado está. Aleluya. ¿Ve? Todo comenzó en un niño que nació en la ciudad de Belén, condenado a morir desde un principio. Óigame, eso es duro. Para luego darle la espalda a él y adorar otras cosas. Yo no entiendo. Yo no puedo. Esos mismos que estaban gritando, oh bendito el que viene en nombre del Señor, eran los que estaban gritando, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Se le acaban de gritar, bendito el que viene, el Rey de Israel, el que viene, bendito, y todo eso, ¿y para qué? Al ratito se olvidaron de toda la pantomima que hicieron y el escándalo, porque sí somos nosotros, cuando nos conviene, sí, cuando nos conviene. Por ahí oyeron que el Rey de Israel venía. Y algunos conocidos de la historia sabían que los reyes llegaban en burritos, ¿sí? No llegaban en su cabalgadura, en sus caballos. Entonces tienen que haber dicho, oh sí, ahí viene el Rey de Israel. Entonces claro, la gente, oh, vamos a ser libres, porque en aquel tiempo los romanos los traían aquí, ¿sí o no? Los romanos eran los que gobernaban toda esa área de Israel y los traían aplastados aquí a los pobres judíos o a los israelitas.
Y claro, donde oyen, viene un Salvador, viene el Rey de Israel. Todo el mundo feliz de la vida. Y apenas que lo ven ahí todo golpeado y humillado, porque no entendieron que todo lo que estaba pasando no tenía nada que ver con lo natural. Todo era un asunto espiritual. El pecado original de Abraham, dice la Biblia, que por el pecado de un hombre, la muerte entró y todos murieron por cuanto todos pecaron. Hasta ustedes pecaron. No tienen excusa. ¿Sí o no? La misma Biblia dice, no hay uno solo bueno que no peque. Yo soy pastor y sigo pecando. Y no porque quiero pecar, pero porque vivo en este desgraciado cuerpo que tiene una naturaleza pecaminosa. ¿Sí o no? Que le gusta hacer cosas malas. ¿Y cómo me cuesta mantenerlo aquí atado y que se porte bien? ¿Me estás escuchando? Pero todo eso que hizo Jesús hace que yo pueda decir, ¿sabes qué? Sí, yo sé que... Algo que si usted nunca me va a oír de mí decir es que yo soy un pecador perdonado. Porque no soy un pecador perdonado. Fui un pecador y fui perdonado. Pero hoy en día soy tan hijo de Dios como que Jesús es hijo de Dios. ¿Me está escuchando? ¿Cómo puede usted decir eso? Es una blasfemia. Vaya conmigo a Juan. ¿Trajo Biblia? Si no, yo le presto la mía. Juan capítulo 1. Eso es para los que están en la televisión. Yo sé que aquí todos están. Juan capítulo 1. Oiga esto. Santo Padre. Es bonito estar con la palabra, ¿verdad que sí? Versículo 12. Es más, no tengo notas. Vea que no estoy predicando con ninguna nota. Yo nunca hago notas para predicar. Yo dejo que el Espíritu Santo me guíe cuando estoy aquí y Él sabe qué palabras usar. ¿Ve? Me acaba de recordar de Juan capítulo 1, versículo 12. Cuando esté ahí me dice, porque dice, bueno, comencemos en el 11. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. ¿Me estás escuchando? Cuando yo creí en Jesús y lo confesé como Señor, cuando yo acepté a Jesús y lo confesé como Señor, ¿qué pasó en mi vida? Nací de nuevo. Acá, mija, para este lado. Nací de nuevo. Nací del Espíritu de Dios. ¿Sí me explico? Vino el Espíritu Santo y reposó en mí y me dio vida, me dio aliento de vida. Aleluya. No sé si usted lo entiende. ¿Dónde está el botón? ¡Gloria a Dios! Aleluya. ¿Me estás escuchando? Nuestra mente no es capaz de retener todo esto. Para mi mente, todas estas cosas que le estoy hablando, dice la Biblia, es locura. Es locura. ¿De qué está hablando este baboso ahí arriba parado? Hablando de un hombre que no. No, es que, me explico, es que está escrito. Está en la Biblia. Dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Eso está en la Reina Valera. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad o poder o derecho de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué soy yo ahora? A ver, dígame, ¿qué soy yo? Yo soy un hijo de Dios, no el hijo, porque solo hay un el hijo, Jesús, pero yo soy hijo de Dios. ¿Me escuchas? Y eso me da privilegios en esta tierra y me da derechos en esta tierra. Que el diablo no quiere que yo conozca mis derechos. ¿Para qué? Para mantenerme siempre aquí abajo. ¿Sí? Para mantenerme aplastado. Pero el que terminó siendo aplastado fue él. ¿Por qué? Porque mi Señor le aplastó la cabezota.
¿Me está escuchando? Gloria a Dios. Oiga, yo estoy tan entusiasmado. Y espérese el próximo domingo, que es el día supuesto de la resurrección, ¿no? Porque si no hay resurrección, no hay salvación. Y eso lo vamos a ver el domingo que viene. Así es que, ¿cuándo se van de regreso? Entonces van a estar aquí todavía, para que puedan oír esa prédica. Es muy importante entenderla, porque la cruz no me salva. ¿Me está escuchando? En la cruz Jesús pagó el precio por las heridas para que yo fuera sanado. ¿Me está escuchando? Porque por las heridas de Él yo soy sano. Ninguna enfermedad puede tocar este cuerpo porque Él padeció todas las enfermedades. Le dieron 40 menos 1 latigazos. Y está comprobado científicamente que hay 39 raíces de las cuales todas las enfermedades del mundo vienen o provienen. Entonces le dieron 40 menos 1, quiere decir que Él pagó por cada latigazo, Él pagó por cada una de esas raíces de enfermedad. Aleluya. ¿Me estás escuchando? Entonces, eso es lo que la cruz representa. Si usted me ve a mí, yo no uso crucifijos, no uso cruces, nada. Cuando yo dejé Costa Rica la primera vez, de niño, muy joven, iba para la escuela militar, mi mamá me regaló una cruz. No un crucifijo, una cruz, nada más porque yo me crié como protestante, ¿verdad? Aunque mi mamá venía de una iglesia católica, yo nací protestante, por eso protesto tanto. El asunto es este, me dio una cruz y yo era tan cerrado que cuando iba a los exámenes de la academia militar, yo agarraba la cruz y la besaba. Ay, ayúdame, crucecita. ¿Cuántos dicen, a cuánto les ha pasado ese asunto? Yo confiaba en la cruz, pero no estaba poniendo mi confianza en el que murió en una cruz. ¿Sí? La cruz es un símbolo nada más. Pero yo le tenía más confianza a la cruz que hasta la besaba. Y si podía me la restregaba para que me diera suerte para salir del examen que tenía que aprobar. Y a veces ni estudiaba y aún así oraba y le pedía a la crucecita que me ayudara. Nosotros los seres humanos somos, pero cabeza dura, ¿sí o no? Ahora que sé que todo lo que yo le pida al Padre en el nombre de su Hijo Jesús, Él me lo da, entonces yo estudio porque tengo que estudiar. Y cuando necesito pasar un examen, como me pasó cuando regresé de Dinamarca, que mi licencia de contratista ya había expirado y tuve que ir a pasar los exámenes otra vez para que me dieran mi mismo número, ¿no? Yo vivía en la ciudad de Ontario en ese tiempo. En Norwalk, en la ciudad de Norwalk, es donde está el Contractor State License Board, que es donde te dan la licencia para poder construir aquí. Yo llegué a las 8 de la mañana, estaba en Norwalk, listo para tomar el examen. A las 10 de la mañana, ya yo estaba de regreso en Ontario, debía haber pasado todas las pruebas. ¿Por qué? Porque yo había estudiado y oré. Dije, Señor, tú sabes lo importante que es para mí mi licencia. De antemano te doy gracias. ¿Ve? Esa es la relación. Eso fue lo que usted tal vez no está entendiendo. Que ese fue lo que Jesús hizo desde que nació. Ya venía planeando todo este buen futuro para mí y para ti. ¿Sí o no? Definitivo. Jesús dijo, oiga esto y ustedes también ahí, escuchen esto. El diablo, Satanás, Belzebú, que quiere decir el rey de las moscas, viene solo para matar, hurtar y destruir. En el versículo 10 de Juan, ahí mismo en la Biblia, busca el capítulo 10 y el versículo 10. Dice el enemigo, en algunas versiones dice el enemigo, en otras versiones dice el diablo no viene sino para matar, hurtar y destruir.
Y muchos se quedan ahí. Otros siguen un poquito adelante y dicen, mas yo he venido, Jesús dijo, mas yo he venido para que tengan vida. La palabra vida en el griego es la palabra zoe, vida eterna. Otro montón de gente se queda ahí, ya tengo vida eterna, ya no voy al infierno. Pero hay algo más, ahí hay una conjunción. Y la conjunción es la palabra o la letra I, la Y. Y dice, y para que la tengan abundantemente o la disfruten abundantemente. Muchos se quedan antes de la I, se conforman con ser salvos. ¿Ve? Y no obtienen las maravillas que Jesús prometió en vida abundante. ¿Por qué? Número uno, porque viven con una conciencia de pecado, ¿verdad? Que no se han podido soltar de esa conciencia que los tiene atados todo el tiempo y los hace sentirse indignos. Indignos. Usted no era digno de por sí de recibir nada de Dios. Usted merecía ir al infierno, igual que yo. Pero la gracia de Dios, el don inmerecido de Dios, la gracia de Dios, el cariz de Dios, por medio de la fe, me dio la vida eterna que no merecía. ¿Me estás escuchando? Yo no la merecía, yo merecía ir al infierno. Yo trataba mal a mis padres, andaba de... Pero yo no me acuerdo de eso ahora. Si lo digo porque para que sepa que hubo un tiempo en que yo era así. ¿Ve? Pero aprovechemos esto aquí. ¿Cuánto me falta, licenciado en camarografía? 5 and you give me 10, I'll take 20. Ok, mira esto. Escucha bien. La entrada triunfal le llaman. Y no era muy triunfal. Era la entrada al padecimiento más fuerte que un ser hubiera podido pasar siendo inocente. Yo no sé por qué le dicen, la entrada triunfal es cuando María corre el domingo en la mañana y ve que la piedra la piedra del sepulcro fue removida y se asomó y Jesús ya no estaba ahí. Ese es el triunfo. Y eso es lo que voy a explicar el domingo que viene. ¿Qué sucedió entre la cruz y la resurrección? ¿Qué pasó en esos días? ¿Qué hubo? ¿Dónde estaba Jesús? ¿Qué estaba haciendo? Aleluya. ¿Por qué? Porque todo esto tiene peso y le voy a decir por qué y con eso terminamos. Tal vez tengas que ayudarle, no sé si saben dónde está Romanos, capítulo 8. El libro de Romanos está después de Juan, sigue el libro de los Hechos, y después del libro de los Hechos sigue el libro de Romanos. Aleluya. ¿Cuántos pueden decir amén? Voy a apretar el botón. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¿Encontraron capítulo 8 de Romanos? Ok, ahora déjeme encontrarlo yo, no estoy muy lejos. Y le voy a explicar por qué necesita usted oír esto. En el capítulo 8, comenzando por el versículo 1, dice, por lo tanto, no tengo tiempo para explicarle por qué Pablo dice por lo tanto, ¿sí? Pero es que antes de llegar al capítulo 8 está el capítulo 7, el capítulo 6 y el capítulo 5, donde Pablo me explica todo lo que tiene que ver con mi naturaleza pecaminosa. ¿Me está escuchando? Si usted quiere saber la porquería de pecaminosa que es la carne, lea capítulos 5, 6 y 7 en su casa y se va a dar cuenta que Pablo dice, me detesto, hago lo que no quiero hacer y no hago lo que quiero hacer. ¿Ve? Pero por lo tanto, por todo eso que les expliqué, es que yo les puedo decir ahora, por lo tanto, ya no hay condenación. ¿Está conmigo? Ya no hay condenación. ¿Cuándo? Ya. La palabra ya es ahora. Ya. Si usted lo oye en inglés, dice,
there is therefore no condemnation. No hay. ¿Por qué? Porque desde que aquel precioso bebé nació en Belén, y aún antes de que él naciera en Belén, cuando el ángel estaba diciendo a la jovencita María que ella iba a ser la madre de uno que iba a salvar al pueblo de Israel, ¿ve? No la madre de Dios, la madre del Hijo de Dios. ¿Me estás escuchando? Porque Dios estaba en el cielo todavía. Pero desde ese momento el plan de redención, y aún mucho antes, en Génesis capítulo 3, versículo 16, Dios le dice que la simiente de la mujer, la mujer no tiene simiente, es el hombre. La mujer miente, pero no simiente. El hombre también miente, pero la mujer no tiene semilla, tiene óvulo que necesita la semilla del hombre. ¿Cómo iba la mujer a tener un hijo a menos que fuera un milagro de Dios? Y fue un milagro de Dios, porque la semilla que germinó ahí era la palabra de Dios, que es semilla viva. ¿Me estás escuchando? Eso es en Génesis capítulo 3. Pero aún antes de la fundación del mundo, ya Dios había hecho el plan para salvarte, Rosario. Todo estaba en que tú aceptaras el método de salvación de Dios. Y no todas estas religiones quieren hacerte creer que es como es, porque no es. No hay otro camino, es Jesús. O pasas por la puerta que es Jesús, o del todo no entras. ¿Cuántos dicen amén? Más sencillo no canta un gallo. ¿Ve? Desde mucho antes de la fundación del mundo, desde antes de que tú nacieras, ya Dios te conocía. Más adelante Él dice, yo pongo delante de ti la vida y la muerte. Deuteronomio capítulo 30. ¿Sí? Yo pongo delante de ti la vida y la muerte. Y pongo al cielo y a la tierra como testigo hoy que tú escoges. Tú eres quien escoge si quieres vivir o si quieres morir. Porque toda esta entrada que llaman entrada triunfal, ya me imagino el corazón de Jesús en ese momento como ser humano, entrando ya una vez, por última vez, a través de esa puerta donde entró, y viendo el montón de hipócritas gritar, bendito el que viene en nombre del Señor. Ya sabía que lo iban a traicionar. ¿Por qué? Porque el Espíritu que inspiró esta Biblia está en él. Así es que él ya sabía todo. No necesitaba el horóscopo como muchos hacen. Yo quisiera saber cómo va a estar mi futuro, y van a buscar el horóscopo y ahí lo receta el diablo. ¿Me explico? ¿Usted quiere saber qué va a pasar en la vida? Aquí está, mire. Aquí está. Y esto no falla. La palabra de Dios dice que es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos, capaz de discernir los pensamientos y de separar los tuétanos de los huesos y el alma del espíritu. Así es que feliz Día de Ramos, ¿cómo le llaman? ¿Día de Ramos es? Para mí es Palm Sunday, porque usaron hojas de palmera. Es que cuando dicen ramas, uno se imagina, puede ser rama de un palo de mango, de aguacate. Me explico, pero usaron palmas de palmas, de hojas de palmera. Y eso, por supuesto, lo tiraron al piso, porque era una señal como poner la alfombra roja. ¿Sí? Sin saber que la verdadera alfombra roja iba a ser la sangre de Cristo, que iba a ser desplegada para que yo pudiera entrar al trono de papá.
¿Me explico? Y el día, o en el momento en que Jesús, según la Biblia dice, en tus manos encomiendo mi espíritu, y dice la Biblia que Él entregó su espíritu. Si Él no lo hubiera entregado, sigue vivo. ¿Me está escuchando? Él pudo haber rehusado a decir, yo no quiero ir al infierno, estos no se lo merecen. No se lo merecen. Y todavía estando en la cruz, Él pudo haber llamado una legión y mata a todo el mundo ahí. Acaba con todos. Pero el amor de Dios es tan grande y hermoso, que aún estando ahí, Jesús lo que dice, Señor, perdona a estos porque no saben lo que están haciendo. Pero en el momento en que la Biblia dice que Él entrega su espíritu, porque si Él no hubiera querido, no lo entrega. ¿Me está escuchando? Eso demuestra cuánto te ama Jesús. Te amó tanto que al entregarlo dijo, ahí voy por ti, mi amor, mi amada, mi amado, ahí voy por ti. Esto lo hago por ti, esto lo hago por ti. Por eso dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo. Cuando Jesús finalmente expira y muere, la cortina, el velo que estaba en el templo principal de los judíos, un velo que era así de grueso por lo menos, bordado con un montón de telas y adornos y cosas, se partió de arriba abajo, lo que implica que de ahí en adelante yo podía entrar a la presencia de Dios con confianza. Pero todo empezó, vamos a decir que empezó cuando Jesús se montó en el burro. Eso empezó mucho antes de la fundación del mundo. Ya Dios había planeado toda esta belleza para ti y para mí. Pero ¿sabes qué es lo que Él dice? Tú escoges. Yo no te voy a obligar, tú escoges. ¿Quieres vivir? Escógeme. ¿Quieres morir? Escoge el diablo. Porque solo hay dos caminos, vida o muerte. ¿Cuántos dicen amén? Es tan sencillo, yo no sé por qué lo llenan a uno de un montón de otras cosas. Usted hubiera visto la religión que estaba aquí antes de nosotros, que están alquilando. Tienen retratos de todo y no sé qué, un santo aquí, un santo allá y un santo aquí, otro. Y digo yo, santo Dios. ¿Cómo? ¿Ah? Yo solamente tengo un Señor y ese es mi Señor Jesucristo. Fue el único que entregó su vida y derramó su sangre. El único. Nadie más. ¿Me escuchas? Y yo escojo aceptar ese sacrificio. El de Jesús, que es el que me salva. ¿Me están escuchando? Porque no hay otro sacrificio que te pueda salvar. La Biblia dice que en el Antiguo Testamento mataban toros y cabras y cada año tenían que hacer sacrificios, pero eso no los limpiaba de la condenación. Hasta que vino Jesús y entró una vez y para siempre. Y se acabó. Pero dice que fue Jesús. Y le voy a decir una cosa, fue solito. Nadie lo acompañó al infierno cuando fue al infierno. Él fue solito para pagar tu deuda y mi deuda. ¿Me estás escuchando? ¿Ah? Voy a terminar con esto. Si tú no estás seguro de tu relación con el Maestro Jesús, ¿ah? y quieres recibir esa paz de que si llegaras yo espero que nunca suceda, al menos no ahora, pero uno nunca sabe. Anoche me llamaron de Costa Rica, me dicen, pastor, mataron a un joven aquí en Puro Frente otra vez. Y digo yo, pero ¿qué está pasando con los pastores que están ahí? No están orando, no están... No, es que desde que usted se fue, aquí no pasa nada. Aquí el mal regresó al pueblo. Cuando mi esposa y yo entramos a ese lugar, un precario, yo no sé si en México le llaman precario. Precario es un lugar donde la gente invade un terreno del gobierno y comienzan a construir latas y madera,
sus ranchos, ¿verdad? Y finalmente el gobierno dice, ya no los, ni modo, pues le construyen una carreterita ¿verdad? Yo no sé, ¿cómo le llamarán a eso en México? ¿Asentamiento? Bueno, para nosotros un asentamiento es que usted va, compra el terreno y construye. En este caso ellos no compran nada más se meten, invaden el terreno. Pues resulta que cuando fuimos mi esposa y yo a Costa Rica en el año 2000, llegamos ahí, en ese lugar no entraba ni la policía de lo malo que era. Y si alguien se enfermaba, llegaba la ambulancia y la parqueaban afuera, allá en la entrada de este precario o de este lugar. Y tenían que traer al enfermo hasta la ambulancia porque los paramédicos no bajaban por miedo a que los mataran o le robaran los medicamentos. Pues mi esposa y yo entramos ahí, hablamos con una señora, la hermana Elba, que la acaban de operar. Yo sé que ahorita vas a estar muy, muy bien. Y hablamos con esta señora, la hermana Elba, y yo le dije, hermana, si usted me permite a mí y a mi esposa venir aquí, yo le garantizo que traemos el reino de Dios a este lugar. Y me dice, hágalo. Y comenzamos a entrar ahí, a enseñar la palabra. En 1 año y medio aquel lugar era totalmente diferente. No es que era completamente inocente la gente, porque siempre había uno que otro ahí que por más que uno quiera, son gente mala. Así es que todo esto que estoy hablando ahorita es para que entiendas cuánto vales tú para Dios. ¿Has puesto alguna vez a pensar eso? ¿Cuánto vales tú para Dios? Porque el diablo te ha estado mintiendo. Te ha estado diciendo que es Dios el que te pone enfermedades, que es Dios el que te quitó a tu padre, o a tu madre, o a tu familia, o a tu amigo, porque el diablo siempre ha culpado a Dios. Pero el día que tú entiendas cuánto te ama Dios y de lo que fue capaz Él de hacer con tal de rescatar tu vida de una vida separada de Dios en un infierno que ahí dice la Biblia que no muere el gusano. O sea, es una vida eterna, pero muerto, apartado de Dios, en las llamas del infierno. ¿Ve? Pero Dios hizo un camino. Ese camino se llama Jesús. ¿Sí? ¿Y no hay otro camino? No lo hay. Ni trate, porque se va a perder. Solo hay un camino. Ahí donde estás, si quieres ponerte a cuentas con el Señor, tú nada más dile, Señor, yo creo en lo que me están contando. Yo creo que tú naciste, que entraste a Jerusalén, que te colgaron en una cruz para que mis heridas por tus heridas yo fuera sanado, que moriste por mí y al tercer día resucitaste y hoy estás sentado a la diestra del Padre y yo te confieso como mi Señor y único y verdadero Salvador. Lo hago ahora y si lo hago ahora, tu Santo Espíritu viene y me da vida eterna y nazco de nuevo ahora mismo. Tu decisión. Los que no lo han hecho, se lo recomiendo. Amén. Es tan sencillo. No hay que hacer un montón ¿cómo se llama esto? Malabaranzas o malabares. No hay que hacer nada. Nada más decirle, Señor Jesús, yo creo en ti, te recibo y te confieso como mi Señor. ¿Y sabes lo que dice Jesús? Estaba esperando, hijo o hija, que me dijeras eso. Ya está resuelto el asunto. Resuelto. Se acabó. ¿Me entendieron, mis amados? Me pude explicar en todo este montón de cosas, todo para llegar a decirles, ¿sabe que Dios de verdad los ama? Dios de verdad los ama. No es simplemente está escrito de tal manera amó Dios, porque todo el mundo repite eso, de tal manera amó Dios. No, de tal manera Dios me ama,
y me sigue amando. Me llama su hijo. Me llama su hijo. Y si hago alguna cosa mala, yo nada más le digo, Señor Jesús, la volví a regar, hijo. Perdóname. Entonces Jesús dice, yo sabía que ibas a pecar otra vez, pero ya, vete. Y trata de no pecar más, Tom, porque ya estás. Y vuelvo con el mismo pecado. Y le digo, Señor, volví a hacerlo. Me dice, bueno, está bajo la sangre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Tenemos un Dios tan bello. Y un Señor Jesucristo. Le voy a decir por qué Él se merece tener ese nombre que nadie más puede tener. Porque nadie jamás en la historia de la humanidad ha hecho lo que Jesús hizo por nosotros. Solo Él. ¿Me explico? Y no usó sus poderes divinos para alivianar el dolor. ¿Me estás escuchando? No, Él se despojó de toda la divinidad y sufrió como hombre en la carne. Sufrió como hombre. Aleluya. Nos vamos ahí porque ya me está dando hambre. Amén. Padre, gracias por Jesucristo, Señor. Gracias por su vida, por lo que Él hizo por nosotros, Señor. Y gracias a ti, Señor, que nos abriste el camino a través de tu Hijo para que pudiéramos llegar una vez más a ti. Permite que esta palabra que hemos predicado hoy llegue a lo más profundo del corazón de cada uno de los oyentes, Señor. Y conforme a tu palabra, no vuelva vacía, sino que sea prosperada en aquello a lo que tú le enviaste. En el nombre de Jesús, esta palabra va a dar fruto. Y los que están oyendo que aún no se han arrepentido de sus pecados, que aún no han confesado a Cristo Jesús, yo te digo, hoy pongo delante de ti la vida y la muerte. Tú escoges. Dios no va a escoger por ti. Dios no es el que escoge. Él respeta lo que tú escojas. Así es que escoge la vida, te lo aconsejo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Les recordamos que estamos en el 846 este del Segundo Boulevard en la ciudad de Los Ángeles, Compton, en el código postal 90059, todos los domingos a las 11 de la mañana. Les esperamos o a través de los medios de las cámaras y los viernes a las 7 de la noche en la casa de los hermanos Rentería en la calle McKinley. Ahí hay un estudio bíblico poderoso, no todos los viernes porque hay ocasiones donde, ¿verdad? Cuando uno visita a la familia, entonces hay que respetar también eso, ¿ve? Dios no viene a imponernos obligatoriamente, hay que tener un estudio. Se hace cuando se puede. Les bendigo, bendiga a su hermano, bendiga a los que están a su lado y nos vemos el próximo domingo. Amén.